Los cambios sociales que se han producido en los últimos años en la mayoría de los países desarrollados han generado importantes consecuencias. El ámbito laboral ha sido uno de los espacios más transformado. La naturaleza de las tareas, la organización de las actividades, la tecnología empleada han ido sufriendo cambios que han afectado a la sociedad en general y particularmente a los trabajadores. Entre las consecuencias positivas de este proceso se encuentra el hecho de que grandes sectores de la sociedad puedan gozar de un mayor bienestar. Estos cambios sociales generan nuevas realidades y también nuevos problemas. En una sociedad de servicios como la actual, la actividad productiva se basa en el tratamiento de la información. El principal riesgo en el trabajo ya no es el accidente, sino el que afecta a las funciones mentales del trabajador. Se han generado nuevas enfermedades motivadas por el trabajo. Los especialistas están investigando estos cambios que generan gran preocupación. Hoy, en casi todas las sociedades desarrolladas y en muchas otras en vías de desarrollo, los trabajadores se quejan de estrés laboral. Hay algunos estudios que hablan de que hasta el 28% de la población laboral europea estaría afectada por riesgos de estrés. Según unas encuestas que realiza el Ministerio de Trabajo, sería aproximadamente un 30% también los trabajadores que dicen realizar tareas siempre y frecuentemente que comportan un riesgo de estrés. Es decir, son datos, son cifras que marcan que hay una verdadera preocupación, una preocupación que no solamente es que sepamos más del estrés, que le pongamos nombre y por tanto es más fácil ya autodiagnosticarse, sino que también es un problema real, existente. Hay circunstancias en el ambiente de trabajo que actualmente, en mayor medida que antes, están generando problemas de comportamientos, de reacciones de estrés entre la población trabajadora. La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo es una de las instituciones que aborda la tarea de promover mejoras en el medio laboral. El estudio acerca del estrés laboral y de otros riesgos psicosociales es una de sus acciones. La agencia es parte de la Comisión Europea y está radicada en Bilbao. Aunque alguna gente se cree que todas las agencias están en Bruselas, está radicada en Bilbao. Lo que tiene es centros de referencia en cada uno de los Estados miembros y ahora también los países candidatos. Y el cometido fundamental de la agencia es recabar toda la información técnica, científica, estadística que existe sobre seguridad e higiene en el trabajo y analizarla, darle un valor añadido europeo y difundirla a todos los países, Estados miembros, fundamentalmente a través de nuestro sitio web. La investigación sobre el estrés comenzó en la década del 30 del siglo XX. Pero aún hoy es difícil encontrar una definición convincente de este fenómeno. Algunos especialistas se centran en factores individuales para abordar el tema, mientras que otros destacan los factores organizacionales. De todas maneras, existen algunos acuerdos básicos. Lo que más o menos todo el mundo está de acuerdo es en que el estrés se produce como una reacción a la percepción de que las demandas del trabajo exceden las habilidades que uno tiene para tratar con esas demandas. Entonces, lo importante ahí es el aspecto de la percepción. Aunque se puedan hacer estudios, y de hecho se han realizado, sobre el entorno, digamos, objetivo de trabajo. Se pueden contar, por ejemplo, en un centro de llamadas, cuántas llamadas se reciben. Se puede comparar con otros centros. Lo importante es cómo el trabajador o la trabajadora percibe ese nivel de demandas y ese nivel de estrés, y si tienen habilidades y control para tratar con esas demandas. Existen entornos de trabajo, tanto en cadena de producción como, por ejemplo, en un control de tráfico aéreo, que son de muy alta demanda, requieren mucha atención, requieren mucho esfuerzo y pueden no producir estrés, porque los trabajadores sienten suficiente control sobre esas demandas y sienten que tienen suficientes habilidades para tratar con esas demandas. El fenómeno es complejo. Los problemas psicosociales en el ámbito de trabajo son cada vez más frecuentes, pero los investigadores también señalan la existencia de un estrés positivo.
las personas pueden experimentar distintos niveles de estrés que si no superan determinados umbrales y la persona no pierde la sensación de que tiene el control, entonces pueden ser positivos porque es una situación estimulante, es una situación retadora, es una situación digamos que hace que crezcamos y que lo desarrollemos y nos desarrollemos, pero bajo otras condiciones en las que la persona pierde el control y ve que las demandas ya no las controla y que eso tiene riesgos para ella, porque, por ejemplo, pues puede desaprovechar oportunidades de promoción o puede tener experiencias y sensaciones molestas e inadecuadas, entonces el estrés empieza a ser negativo. El Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, perteneciente a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, ha organizado a fines de 2003 un simposium sobre estrés y riesgos laborales en los ámbitos militar y civil. En diversas conferencias, los especialistas han presentado sus estudios sobre el tema. En este evento, la profesora Amparo Óscar Segovia ha dado a conocer los principales resultados del proyecto de investigación que ha dirigido. Nosotros estamos investigando fundamentalmente el estrés en tropa profesional, en tropa que asume diferentes funciones, lo que se pone de manifiesto cada vez más, tanto en el ejército español como en otros ejércitos, en el ejército europeo y en los ejércitos a nivel mundial, es que cada vez más es un ejército que asume tareas de pacificación. En ese sentido, el contacto con la gente, el contacto con un pueblo, que le está con los pueblos que les hacen unas demandas específicas, hace que también sea una fuente de estrés importante. Las diferentes demandas que le llegan de los colectivos que les están demandando una ayuda, más allá de lo que puede ser ya el estrés de combate que también se ha visto en estas jornadas. El denominado estrés de combate ha sido uno de los temas abordados en profundidad en el simposium. Este es un fenómeno muy particular que no solo afecta al personal militar. Este estrés afecta a nivel fisiológico, a nivel mental y a nivel conductual. Actualmente tenemos más de 3.400 hombres en situaciones de conflicto bélico. Lógicamente, para estas misiones, antes de ir, se les prepara no solamente con objeto de cohesionar más la unidad todavía y de enseñarle las características culturales y todos los aspectos que deben de conocer antes de llegar a esos puntos, sino que además estas unidades suelen ir acompañadas por psicólogos militares que se encargan de darles unos conocimientos de cómo prevenir, detectar y cómo manejar ese estrés cuando se produce en el plano individual. La profesora Óscar Segovia ha comenzado a dirigir su investigación hace 3 años. El objetivo ha sido esclarecer los factores desencadenantes del estrés y de la accidentalidad en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En los medios de comunicación y en la investigación se ha hablado del estrés de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como una población especialmente vulnerable a las fuentes de estrés específicas de su trabajo. Lo que hemos encontrado en línea con también investigación que se hace en otros países es que generalmente las fuentes de estrés son similares a las que tiene cualquier empleado en su puesto de trabajo. Factores que tienen que ver con las características del puesto de trabajo, factores que tienen que ver con el clima, la cultura, el liderazgo de la organización, factores que tienen que ver con la definición clara de tareas y de funciones en el puesto. También hemos visto que es muy importante los aspectos que tienen que ver con la interacción entre las demandas familiares y laborales, algo que siempre se había atribuido generalmente a un estresor femenino. También hemos visto que se está generalizando también a la población masculina, incluso, como digo, a este colectivo, en la medida en que las demandas familiares, la necesidad de conciliar demandas familiares y laborales es cada vez más importante. Entonces, como digo, son estresores similares a los que encontramos en cualquier población ocupacional. Poco a poco se comienzan a detectar los principales problemas laborales que los cambios en la organización del trabajo están generando. Los problemas principales tienden a ser trastornos osteomusculares, sobre todo el dolor de espalda, luego también dolor de las articulaciones, de los brazos y demás, pero sobre todo el dolor de espalda. El segundo problema es el estrés, y lo que interesa señalar es que el estrés se sabe claramente por muchísimos estudios
tiene una interacción con los problemas osteomusculares. No solo porque se puede atribuir a que el estrés causa una percepción negativa del entorno en general que hace que uno tienda a presentarse como más estresado, sino que hay razones puramente físicas para ello. Cuando uno está estresado, uno de los síntomas que todos podemos reconocer es, por ejemplo, la postura. Uno se sienta en el borde de la silla, uno está mucho más tenso y tiende a agarrotarse. Ese agarrotamiento hace mucho peor cualquier problema musculoesquelético que uno ya tenga. El estrés puede manifestarse a través de síntomas fisiológicos, de conducta, cognitivos o emocionales. La agresividad, la fatiga, la falta de concentración pueden ser síntomas de una tensión excesiva. Los estudios sobre este tema destacan las diferencias entre los riesgos laborales psicosociales, como el estrés, y otros riesgos de naturaleza física. Lo que queda muy claro es que hay riesgos más tangibles, más físicos. Es muy fácil recorrer una empresa y ver dónde existen los riesgos de que algo se te va a caer encima, que alguien va a tropezar. Resulta en algunos un poco más difícil, son menos tangibles ya. Los riesgos químicos, por ejemplo, biológicos, quizá no sean tan perceptibles. Y la diferencia fundamental entre los riesgos psicosociales y los tradicionales o físicos es precisamente que generalmente no se pueden ver, generalmente no se puede oler, no se puede ver, la falta de apoyo, la falta de comunicación, el exceso de trabajo. Estos temas no se pueden ver, es difícil incluso medirlos. Las consecuencias de la tensión excesiva en relación con la salud del trabajador pueden ser muy variadas. Los problemas cardiovasculares, el cáncer, los trastornos digestivos, la ansiedad, la depresión, los comportamientos suicidas, los accidentes de trabajo y los trastornos osteomusculares son algunas de ellas. Se debe tener en cuenta las características personales de los trabajadores, ya que influyen para que algunos individuos sean más vulnerables que otros ante estos males. Cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de que determinadas personas son más sensibles a los efectos negativos del estrés que otras. Hay muchos factores de vulnerabilidad, sobre todo en situaciones de trabajo. Por ejemplo, el que una persona sea un aprendiz, el que una persona no esté adecuadamente preparada para desempeñar bien su trabajo, la hace más vulnerable a ciertos riesgos precisamente por su falta de experiencia y por su falta de conocimientos a ese respecto. Por lo tanto, las empresas tienen que procurar que en esos casos digamos, los niveles de prevención del riesgo sean mayor que los normales. Otro factor de vulnerabilidad podría estar debido a la situación de discapacidad. Si una persona tiene unas minusvalías de algún tipo, pues esas minusvalías se tienen que tomar en consideración a la hora de añadir nuevas protecciones porque podrían derivarse riesgos para esa persona. Otro tipo de situaciones digamos, de vulnerabilidad serían ya más transitorias. Por ejemplo, una persona que está trabajando durante muchas horas y por eso la legislación establece límites a las horas que se puede trabajar y establece unas pautas de descanso, pero una persona que trabaja bajo condiciones de fatiga pues puede ser más vulnerable a los riesgos digamos, del trabajo que una persona que no está bajo esas condiciones. Aunque generalmente se analice el fenómeno del estrés a nivel individual, los especialistas encuentran que es muy común el estrés en el grupo de trabajo. ¿Por qué esto es importante hacer el estudio a nivel colectivo del estrés? Porque entonces eso nos lleva a identificar que hay estresores que afectan a todo un departamento y entonces la estrategia más adecuada para resolver esas situaciones de riesgos mentales o de riesgos psicosomáticos sería redefinir las condiciones de trabajo, redefinir esas situaciones que son inadecuadas para todo el colectivo. La encuesta de calidad de vida en el trabajo, realizada en el 2002 en España, señala que 3 de cada 10 trabajadores mencionan sufrir con frecuencia presiones estresantes en sus tareas. En este punto no existen diferencias apreciables entre los ámbitos civil y militar. En el caso de los soldados que
forman parte de unidades de trabajo que pretenden que sean muy cohesionadas y que están muy estructuradas, es mucho más probable que esos niveles de estrés y que esas respuestas emocionales se contagien de unos a otros. Por lo tanto, sería especialmente importante en esos casos hacer estudios de estrés colectivo y cómo eso se llega a que una unidad esté muy estresada y cómo se llega a que en esas unidades se exprese esas emociones y ese estrés de unas determinadas maneras y se tengan estrategias adecuadas de afrontamiento, o más bien las estrategias sean inadecuadas. El estrés es el único caso de riesgo laboral que afecta más a los puestos de trabajo mejor posicionados en la estructura ocupacional. Es el mismo entorno laboral el que produce los niveles de presión que conducen al estrés. Las conclusiones que se sacan de todos los informes, de todos los estudios, de las distintas encuestas, es que los factores de éxito en el tratamiento del estrés, también de la violencia y del acoso como riesgos, los principales riesgos psicosociales, son que se necesita tomar medidas sobre todo a nivel organizacional. Por supuesto puede haber medidas a nivel individual, pues en sentido paliativo. Cuando alguien ya está estresado, pues intentar, por supuesto, cuidar de esas personas, intentar ayudarles a reintegrarse al puesto de trabajo si están ausentes del puesto de trabajo, pero obviamente la legislación, el sentido común, la eficacia en cuanto a buen uso del dinero está en la prevención, en intentar evitar que se llegue a esos niveles de estrés donde baja la productividad, se llega al ausentismo, se llega a que la gente deje las empresas, etc. Y entonces lo fundamental son las intervenciones a nivel organizacional en cuanto al entorno de trabajo. Identificar la presencia del estrés en un grupo de trabajo no es tarea fácil. Los expertos suponen que en las últimas décadas ha aparecido algún factor que ha modificado las causas de este mal. Y sugieren que las empresas debieran tener muy presente la incidencia de este problema sobre el bienestar de los empleados y sobre el rendimiento organizacional. Algo que las organizaciones tienen que tener muy claro es el costo que les supone el estrés, el acoso y la violencia en términos de gente que se va de la empresa, niveles de ausencia, baja de productividad y el costo de reclutar y formar a la nueva gente que va a ocupar esos puestos de trabajo. Entonces nosotros creemos que está bastante claro que lo que importa es la intervención a nivel organizacional para prevenir el estrés. Se estudia si es necesaria una reforma en la legislación española con el objetivo de regular el estrés como riesgo laboral. A nivel europeo, es posible que a medio plazo se promueva un cambio en la legislación con respecto a este problema. Aunque la legislación española no es la mejor ni la más detallada de las posibles legislaciones que hay en la Unión Europea, sí que permite, con la actual regulación, con las actuales disposiciones, permite suficientemente atajar los factores psicosociales y controlar estos factores psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 establece que condición de trabajo no solamente son los riesgos físicos, los riesgos de seguridad, los riesgos de higiene industrial, sino también los riesgos organizativos, los de ordenación del tiempo de trabajo. Todo ello configura un espacio posible de atender y, por tanto, se mandata igualmente a los empleadores a realizar acciones en este sentido. Los programas de intervención para prevenir o para reducir el estrés actúan a nivel personal, grupal y organizacional. Los resultados de los estudios ayudan a definir cómo diseñar y cómo desarrollar las intervenciones. Yo recomendaría que siempre que se pueda, la mejor manera de atacar o de eliminar el estrés es rediseñando el puesto de trabajo. En ocasiones eso no es posible o no es fácil y entonces tenemos otra estrategia interesante y es preparar mejor al trabajador. Muchas veces el trabajador o la trabajadora puede de alguna manera tener más competencias, disponer de más recursos, estar más cualificado y entonces entiende mejor las cosas y tiene más capacidad de control en situaciones en donde una persona que no es experta no controlaría. Luego, inversión en formación, inversión en preparación, inversión en entrenamiento son otros elementos importantes. Si ninguna de esas actuaciones es posible, entonces ya hemos de entrar en estrategias paliativas, en estrategias de relajación, en estrategias de encontrar tiempos de ventilación de la situación, tiempos de recuperación, que también son importantes.
La complejidad en hallar los factores que producen el estrés laboral y en identificar sus manifestaciones hacen que el control de este problema sea dificultoso. Los especialistas señalan que el camino adecuado es continuar investigando. En estos momentos, en general, la investigación no tiene un conocimiento suficiente sobre el tipo de relaciones y las relaciones que se dan entre los diferentes estresores, y entonces es necesario hacer investigaciones mucho más en profundidad que nos permitan desvelar cuáles son las fuentes de estrés, cuáles son las relaciones que se dan entre los diferentes estresores, cuál es la manera óptima de reducir esos estresores. En estos momentos, y a pesar de que hay mucha investigación al respecto todavía, y lamentablemente hemos avanzado poco en la investigación de la génesis del estrés. En ese sentido, como digo, formamos parte de un equipo que está investigando, pero ya a un nivel mucho más específico de relaciones, mucho más centradas en aspectos que pueden hacer avanzar la investigación, más allá de lo que puede ser una encuesta sobre factores estresantes y demás. Los cambios sucedidos en los procesos de trabajo, que requieren cada día más atención y esfuerzo mental, han creado nuevos problemas con dimensiones hasta hoy desconocidas. Así, la presencia del estrés y de las molestias osteomusculares relacionadas con él se disparan. Los expertos advierten que el estrés laboral muy probablemente podría convertirse en una epidemia en el futuro.